Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo Barleco Comprometido y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar los textos que corresponden al martes 30 de junio del 2026. Se acabó, nos gastamos el primer semestre, comienza el segundo semestre de este año y así como se pasó el primero, el segundo se va a pasar volando. Dale gracias a todos los hermanitos que nos han ayudado y que nos van a seguir ayudando, Dios mediante. Hoy nos acompañan los hermanos del grupo de oración de Fusagasugá. Claudita, muy buenos días y todos los demás hermanitos que están ahí pendientes. Dios bendiga también a los que nos ayudan todos los días, madrugando, levantándose temprano para poder realizar esta liturgia, grabar esta liturgia. Dios bendiga a los hermanos que nos ayudan a compartir estos videos de la liturgia en las distintas redes. Recuerden que este es el momento propicio para compartirlo. Dios bendiga a todos los que nos apoyan a través de el NECI 301-551-2161 que colocamos al final de la emisión. Está a nombre de Milena Bermúdez. Muchísimas gracias a todos. Vamos a orar, Claudita, y le vamos a pedir a Papá Dios que derrame su gracia sobre nosotros, que nos ilumine para discernir su palabra adecuadamente. Bueno, muy buenos días para todos. Iniciamos como siempre en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, un día más que nos regalas, un medio año que nos has regalado lleno de muchas bendiciones. Esperamos y confiamos en ti, Señor, como lo que nos dices hoy, que este nuevo semestre que vamos a iniciar mañana esté lleno de tu amor, esté lleno de tu bondad. Por eso, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te ensalzamos. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces en cada uno de nosotros, por cada detalle que nos regalas diariamente, Señor. Bendito seas, glorificado seas. Padre Santo, nos queremos colocar en tus manos. Ponemos esta semana, Señor, que iniciamos en ti, amado Señor, que podamos, Señor, creer más, afianzar más nuestra fe en ti, amado Dios, con todo lo que tú nos hablas en este día, con todo lo que nos vas a decir, Señor, que todas estas enseñanzas queden grabadas en nuestro corazón, que las podamos hacer vida, que podamos ser coherentes con lo que tú nos hablas, amado Señor. Bendito seas, papito Dios, gracias por el descanso que nos diste, gracias, Señor, porque nos permites tener siempre nuestros alacenas llenas, porque nos permites poder compartir, porque nos permites estar reunidos en este instante contigo. Señor, que se aquiete nuestro corazón, nuestros pensamientos y que estemos hoy prestos a atender tu llamado, a lo que tú nos quieres hoy decir. Por eso, Señor, aquí estamos. Te damos la gloria y la honra por siempre, Señor. Amén. Lectura. Sí, no, ahorita vamos a empezar con las lecturas y vamos a poner mucha atención porque pues estos mensajes están hoy muy llenos de mucha sabiduría para cada uno de nosotros. Bien puedan ahorita. Gracias. Lectura de la profecía de Amós. Escuchad la palabra que el Señor ha pronunciado contra vosotros, hijos de Israel, contra toda tu tribu que saqué de Egipto. Solo a vosotros he escogido entre todas las tribus de la tierra. Por eso les pediré cuentas de todas sus transgresiones. ¿Acaso dos caminan juntos sin haberse puesto de acuerdo? ¿Acaso ruge el león en la foresta si no tiene una presa? ¿Deja el cachorro oír su voz desde la guarida si no ha presado nada? ¿Acaso cae el pájaro en la red a tierra si no hay un lazo? ¿Salta la trampa del suelo si no tiene una presa? ¿Se toca el cuerno en una ciudad sin que se estremezca la gente? ¿Sucede una desgracia en una ciudad sin que el Señor lo haya causado? Ciertamente,
Nada hace el Señor Dios sin haber revelado su designio a sus servidores los profetas. Ha rugido el león. ¿Quién no temerá? El Señor Dios ha hablado. ¿Quién no profetizará? Os trastorné como Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y quedasteis como tizón sacado del incendio. Pero no os convertís a mi oráculo del Señor. Por eso, así voy a tratarte, Israel. Sí, así voy a tratarte. Prepárate al encuentro con Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, guíame con tu justicia. Señor, guíame con tu justicia. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado en tu huésped, ni el arrogante que mantiene en tu presencia. Señor, guíame con tu presencia. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos. El hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Señor, guíame con tu justicia. Pero yo, por tu gran bondad, entraré en tu casa. Me postraré ante tu templo santo con todo temor. Señor, guíame con tu justicia. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Mateo. En aquel tiempo subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. En esto se produjo una tempestad tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron y lo despertaron gritándole: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dice: ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Se puso en pie, increpó a los vientos y al mar, y vino una gran calma. Los hombres se decían asombrados: ¿quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a tomarnos unos minutos, vamos a reflexionar, vamos a dejar que el Señor haga vida su palabra en cada uno de nosotros y luego participamos con lo que el Señor nos haya dicho. Bueno, ¿quién desea participar? Bien, ¿quién tiene la manito levantada? Que yo no veo. Claudita, Dora, buenos días. Dorita, buenos días. Bien, pueda, sí, señora. Muchas gracias. Bueno, yo quiero referirme al Santo Evangelio. Aquí esta lectura nos muestra cómo actuamos nosotros ante las dificultades. Hay sucesos en nuestra vida que son una verdadera tormenta. Que de pronto se pregunte uno, bueno, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo a qué vine? Este problema me enredó, me estoy ahogando, no veo solución. Quiere uno salvavidas, quiere sentirse protegido, acunado, como que lleguen las manos a tirarle la soga, bueno, qué sé yo.
porque uno se enreda solito. A veces es un vaso de agua, pero uno se siente en un mar, en un mar. Y el problema que para mí es tan gigante, tan horroroso, que ya como que me dejo morir porque eso de esta no salgo, de pronto no es tan espantoso como yo lo veo. Pero como yo estoy en el vaso de agua chapaleando ahí, no me doy cuenta, o mejor, aquí queda eh, demostrada o vista, no sé cómo decirlo, mi fe. Ahí es donde uno debe preguntarse, a ver, ¿en cuál Dios es el que creo yo? Ujú. ¿Dónde está el que digo todos los días con golpes de pecho que amo al Señor, que el Señor es mi todo, que el Señor es mi salvación, es mi barca, es mi no sé qué? Cuando la vida me sacude y no se me pierde Dios. Entonces siento yo que la palabra es la fe al Dios verdadero, es como hablo para la Sagrada Escritura mi hoy. Amén. Sí, señora, muchas gracias, Dorita. Así es. Bueno, ¿quién más? Muy buenos días. Sí, señora, bien pueda. Bueno, a mí me hizo bastante eco esta última frase. ¿Quién es esto? Que hasta el viento y el mar lo es. ¿Quién es esto? Ellos como que no tenían tan claro quién era este, junto con esto. Yo digo, Señor, yo sí tengo claro quién eres. Yo, pues, históricamente hablando, culturalmente hablando, hasta en el servicio, en la autoridad de quién es. Pero para mí, ¿quién es? Y cómo lo recibo, qué tipo de relación, cómo construyo esa relación con él. Bueno, si tengo una relación, porque yo, por ejemplo, sé, pues, por poner un ejemplo ahí, como yo sé quién es el presidente, pero yo, el presidente sabe quién soy yo, o tengo una relación con ese presidente, no, es algo totalmente distante, de protocolo, de, de que toca, ¿sí? Es, es lo que toca, es lo que hay. Pero como el Señor es así de frío y de distante, ¿cuántos conocemos del Señor? Pero realmente conocemos entre comillas, no sabemos del Señor. Y repito, y hago ahí con esto, hasta le servimos. Pero nos conocemos, nos compenetramos, sabemos realmente que, que ese ser tan hermoso, que es como creador, como padre, como que me salva, como que me ama, como que me instruye, como que quiere lo mejor para mí, tiene realmente todo lo que tiene para mí. Yo le pido y espero de ver muchas bendiciones, pero las más grandes que es el reino de los cielos, realmente las vivo, realmente, porque y a veces vivimos como si, y esto lo he dicho muchas veces, como si nuestra estadía en esta tierra, esto es lo último, y nos olvida que somos ciudadanos del cielo, que el verdadero regalo está allí. Y así mismo, pues lo transmito, así mismo con mi testimonio y con mi predica, y con mi palabra, lo transmito y lo solo llega a los sentidos de las personas, sino también llega al corazón. Qué bonito llegar a ese punto de conocer, saber realmente quién es el Señor, pero con ese sentimiento tan, pero más que sentimiento, con ese convencimiento y conciencia tan profunda, que lo logre transmitir. Y le pido a Dios que me llegue a que si Él nos subió a la barca, porque Él está en la barca, ¿no? Que si nos subió a la barca con Él, nos eligió, que logramos tener ese punto de no solo tener esa conciencia, ese convencimiento de quién es el Señor, que quiere de nosotros, sino lograr también ser esas personas, esas personitas que logran tener ese objetivo
de llegarles a muchos otros para que muchos otros tengan ese encuentro personal con el Señor y seamos mucho llegando a esa patria celestial. Que los afanes de este mundo no me envuelvan y no sean lo primero, sino que lo primero sea el Señor. El que tiene en primer lugar al Señor, lo demás es pura añadidura. El Señor se organiza todo, todo, hasta los amores. Si lo tenemos a Él de primer lugar en el amor, Él nos organiza los otros amores. Muchas gracias. Sí, señora, muchas gracias. Bueno, Celina, bien pueda, siga. Gracias, Claudita, y muy buenos días, comunidad. Bueno, yo encuentro hoy que el Señor nos permite una reflexión de su presencia viva, tanto la primera lectura como el Santo Evangelio. ¿A qué nos invita? Cuando nosotros tenemos esa relación con el Señor, ¿qué tan firmes tenemos el sentido de su presencia en nosotros, en el lugar donde estamos, en las circunstancias que estemos pasando o en lo que estemos viviendo? Hoy, ¿qué nos está enseñando la primera lectura? Entiendo e interpreto. El Señor nos presenta aquí a través de esta lectura una analogía. ¿Qué nos indica a ellas? Dios nos pone de presente unas advertencias. Yo las miro así como unas advertencias, pero no son esas advertencias donde el Señor nos está reprochando que nos va a castigar o que nos va a dar, como se dice, nos va a dar una reprimenda. No, por el contrario. Esas situaciones que nos está mostrando a través de estas analogías es para que nosotros aprendamos a reflexionar, porque el Señor ¿a qué nos invita? A tener conciencia. Y nos invita a que a través de estos ejemplos también nosotros demos respuesta a lo que el Señor nos da, a ese encuentro con Él. El Señor siempre nos invita, nos hace ver qué es lo que nos presenta nuestro camino, de qué está lleno ese camino, cuáles son las turbulencias que nosotros estamos pasando, hacia dónde nos dirigimos. Y esto es lo que nos enseña el temor a Dios. Vivamos siempre nuestro día, cada uno en nuestra presencia con el Señor, y preparémonos diariamente para esos encuentros. ¿Por qué? Porque esos encuentros están llenos de incertidumbres, pero el Señor ante todo nos dice, tengamos esa fe. No nos demos al miedo, no nos valgamos de esa inseguridad. Por el contrario, cuando tenemos esa certeza, esa fidelidad hacia el Señor, sabemos que Él nos guía. Así nos lo dice el salmista. El Señor, obviamente, Él detesta a aquel que es mentiroso. O sea, el Señor no es el que detesta, por el contrario, corrijo. El Señor más bien nos da a nosotros la oportunidad de que volvamos hacia Él cuando nos hemos equivocado. Obviamente el Señor detesta el pecado, mas no al pecador. Y por eso nos lo está diciendo aquí el Señor, nos lo está manifestando el salmista. Preparémonos para esa gran bondad del Señor, porque su justicia es la que reina. Su justicia es la que nos guía y su justicia es la que nos conduce hacia ese camino que está lleno, como se dice, de esa misericordia del Señor. Y a través del Santo Evangelio, aquí nos hace reflexionar cuáles son esas inseguridades que nosotros no sabemos superar. Cuáles son aquellos que cada vez que nosotros, cuando nos alejamos del Señor, obviamente, empieza como a tambalear todo nuestro ambiente, nuestra mente, nuestro corazón. Empiezan a surgir dudas, inseguridades, esos miedos. ¿Pero por qué? Porque se nos olvidó que nosotros siempre llevamos presente la presencia del Señor. No importa las tempestades que estemos pasando.
No importa todo aquello, porque en medio de los fuegos, en medio de la tempestad, en medio de el Señor está presente. El Señor nos toma, como se dice, de la espalda y del brazo. Aquí estoy. Sí, esa firmeza y seguridad que nos brinda en los momentos de aquella debilidad nos hace que abramos esos ojos del alma. Busquemos con todo la fe, mantengámosla siempre firme, porque el Señor siempre su presencia anda en medio de nosotros y más aún, Él está pendiente y nos da y nos lleva la fuerza a esos momentos o lugares en los cuales estamos débiles, pero el Señor siempre toca el alma, siempre toca la mente, siempre toca el corazón. Aquí estoy. Señor, gracias por esos momentos en donde hace que mi amor, mi fe se fortalezca para que yo siempre siga ese camino de fe, ese camino de esperanza. Señor, gracias, porque eso es momentos de crecimiento y de fortaleza. Amén. Gracias, Claudita. Muy bien, Celina, muchas gracias. ¿Quién más? Estas lecturas están hoy muy ricas para poder compartir. ¿Quién más le habló el Espíritu Santo? Bueno, ¿quién más desea participar? Bueno, no veo por ahí otra manito. Bueno, entonces hago mi aporte mientras ustedes van pensando en participar. Miramos la primera lectura de Amós. Amós es un profeta pues que viene de abajo. Él es un pastor. El Señor lo llama pues como a todos nosotros para que podamos revelar lo que nosotros hemos aprendido de él. Y luego llama a Amós para que le haga como un llamado de atención a Israel. Nosotros sabemos que Israel es el pueblo escogido por Dios y siempre a través de la historia nosotros hemos visto que siempre nuestro Señor ha estado detrás de Israel, enamorándolo, llamándolo, hizo pacto con él, le dijo que él sería siempre su Dios, que él siempre estaría pues al pie de Israel. Ahí pues nos incluimos trayendo ese Israel a nuestro presente, somos todos nosotros los que estamos llamados a atender este llamado que el Señor nos hace. Y aquí vemos, vemos que el enfoque principal de este texto no es la misericordia, es la justicia de Dios frente a un pueblo que se había corrompido, frente a un pueblo que ha sido desobediente, frente a un pueblo que no fue fiel con el Señor, que no tuvo en cuenta los pactos que hizo, la alianza que hizo en el monte Sinaí, no tuvo en cuenta que el Señor fue a los primeros que les dio los mandamientos. Y pues ve esa corrupción en ellos, ve esa parte de inmoralidad, ve todo esto, y pues ya yo creo que el Señor, como a todos nosotros, se nos llena la paciencia y pues ya como que empezamos a pensar y a actuar de otra manera. Entonces ya aquí pues nuestro Señor ya les hace advertencia, le dice que son pues un pueblo muy duro, que son un pueblo con todo el amor que tiene Dios, como nosotros, por ejemplo, lo comparamos nosotros como padres. Cuando nosotros corregimos a nuestros hijos, lo hacemos es por amor, porque no queremos que nuestros hijos se vayan a perder, ¿cierto? Esto pasaba lo mismo con él en su pueblo, pues él es nuestro papá, él es el papá grande, él es el soberano, él es el dueño de todo, él es el dueño de todo lo creado, de todo lo que hay en la naturaleza, de la misma naturaleza, él es el dueño de todo esto. Entonces, pues él no quiere que su pueblo se pierda como se perdió Sodoma y Gomorra, ¿no? Que los tuvo que destruir por tanto pecado, por tanta pues malas actuaciones que habían en estos pueblos, y él pues no pretende eso con Israel, pero sí lo tiene que llamar la atención, sí lo tiene que castigar.
sí le llama la atención fuertemente, y ahí lo vemos cuando les dice que sus transgresiones, sus pecados tienen un castigo. Entonces, no los castiga por maldad, sino por amor. Este castigo que el Señor hace acá no es porque el Señor diga, no, ya pues soy un Dios malo y los voy a destruir. No, Él quiere es castigarlos para que ellos entiendan que están desviados del camino, que están desviados del pacto que Él hizo. Entonces, eso es lo que hace Amós, los corrige drásticamente, les corrige esa santidad, que tienen que volver, que tienen que encarrilarse, que cuando nosotros tenemos, como decía Dorita, nosotros tenemos un Dios, creemos en un Dios, pero nos falta fe, ¿cierto? Entonces, ahí es donde el Señor se muestra y dice, ustedes tienen que volver a encarrilarse, ustedes tienen que volver a llevar lo que eran, como venían, y ustedes tienen que ser el ejemplo. Entonces, bueno, llama la atención y les dice que los va a castigar si no se vuelven a la vida, pues, que el Señor quiere que llevemos una vida de rectitud. Entonces, eso es lo que hace el profeta, llamar la atención, enseñarles, decirles, porque esa es la misión. La misión es encarrilar, la misión es que la gente se vaya metiendo en cintura y que vayamos caminando en fe y en credibilidad de que hay un Dios por encima de todos nosotros y que Él es el soberano, que Él es el dueño de todo. Entonces vemos ese paralelo que lo podemos hacer con el Santo Evangelio, podemos hacer ese paralelo de que el Señor, aquí en Amós, Él es el dueño de todo y Él muestra su soberanía, ¿sí? Y en el Evangelio también muestra su soberanía cuando Él hace calmar las tempestades, cuando Él es el dueño y el que puede decir, adelante la naturaleza o cálmese, como lo hizo. Calmó la tormenta, calmó los vientos y pues también calmó el corazón agitado de sus discípulos, porque pues cuando uno tiene un problema, como decía Dorita, nos enfrascamos en él, nos sumimos en ese vaso de agua que no sabemos ni para dónde coger, y pues realmente así estaban los discípulos, estaban como enfrascados y era pendientes más de la tormenta, y eso es lo que el Señor nos muestra acá, que nosotros estamos más pendientes del problema que del que puede ayudarnos a sanar ese problema, el que nos tiene la solución al problema. Entonces, ellos era pendientes de las olas, ellos estaban pendientes de que se les estaba llenando la barca de agua, que se iban a hundir, que se iban a ahogar, que se iban a morir, y se les olvidó que tenían a quién, al principal, al dueño de todo, al que lo hace todo posible. Entonces, como que nos da esa enseñanza y nos dice, pues como, ¿por qué? Si ustedes creen en mí, como, ¿por qué dudan? ¿Sí? Entonces, sí, nos pasa eso. Nosotros tenemos un Dios, creemos en un Dios, decimos y lo llevamos y lo mostramos y lo promulgamos, pero en el momento de la prueba, ahí caemos, ¿no? Ahí como que dudamos, ahí como que decimos, ¿será que sí? No, porque como siempre hemos visto, nosotros queremos hacerlo por nuestra propia fuerza, por nuestra propia convicción, y no es así. Es como soltarnos y apaciguarnos, como se apaciguaron las aguas, calmarnos y pensar en el que tenemos ahí. Pensar en que si nosotros estamos de la mano de Dios, pues nada nos va a pasar. Y si nos ha de pasar, pues es la voluntad de Él. Siempre lo hemos dicho, ¿cierto? Cuando nos llega algún problema y la solución es que se perdió lo que estábamos reclamando o peleando, pues ¿qué decimos? Es que esa era la voluntad de mi Dios. Es que esa era la voluntad de mi Dios. Entonces, es aceptar con mucho amor lo que nos pase. Hay que ver que nosotros en este caminar, lo más importante de este caminar es que tenemos que ser ejemplo. O sea, nosotros no podemos caminar en armonía y no podemos estar en comunión con Dios si nosotros no somos coherentes. O sea, si yo hablo de Dios, pero soy otra, si yo, como siempre he dicho, si nosotros no somos luz en nuestra casa y somos luz afuera y en la casa somos oscuridad, pues no somos coherentes, no estamos teniendo esa relación de armonía con Dios. Entonces, como él siempre ha dicho, no todo el que diga Señor, Señor se salvará, porque es que eso es lo que nos pasa. Nosotros sí hablamos muy lindo y decimos y que nos pasan cosas maravillosas y vemos la mano de Dios todos los días, pero apenas tenemos un problema, apenas tenemos una dificultad,
pues ahí es donde perdemos el año. Entonces yo creo que el Señor hoy ha sido muy generoso en hablarnos y en mostrarnos, en decirnos realmente que nosotros somos también hombres y mujeres de poca fe, que nuestra fe nos falta alimentarla más. Nosotros tenemos que aferrarnos y aferrarnos más a Él y creerle a Él y dejarlo que Él actúe en nuestra vida, que no solamente por nuestra fuerza nosotros podemos hacer las cosas. Yo pienso que nos falta más oración, nos falta más entrega, nos falta mm, más relación con Él, porque es que yo pienso con mucho respeto, porque yo también lo hago, pero no siempre el estar haciendo novenas, el estar haciendo oraciones, el estar haciendo el rosario, pues eso nos va a aumentar la fe, no, eso no, yo no siento que nos aumente la fe, yo siento que la fe se nos aumenta cuando nosotros nos disponemos a prepararnos y a pensar, por ejemplo, todos estos días en la liturgia, nos queda algo en el corazón, algo que podemos meditar, algo que podemos descubrir como lo hacemos hoy. Hoy hemos descubierto, yo personalmente he descubierto que nuestra fe es muy chiquita, que nuestra fe es muy pequeñita, que nosotros decimos creer, pero realmente nosotros no creemos, porque en la primera dificultad se nos acaba el mundo, se nos acaba el piso, quedamos en el aire y quedamos ahí como que ni para adelante ni para atrás. Entonces, ¿dónde está nuestra confianza? También hay que ver que la fe no es igual a la confianza, ¿no? Entonces, es muy diferente eso que nosotros sentimos y que nosotros tenemos que estar ahí pegados, pero de verdad, que cuando llegue el problema, bueno, Señor, tenemos este problema, tú nos darás la sabiduría, tú nos darás el entendimiento, tú nos mostrarás el camino por el cual se pueda solucionar este problema. Y si definitivamente no tiene problema, pues está en las manos de Él, ¿cierto? Ya no podemos hacer más nada. Yo creo que lo único, y siempre se ha dicho, lo que nosotros no podemos hacer es como contra la muerte. Ahí ya para nuestra carrera y ahí ya lo soltamos y ahí ya decimos, ahí sí, es la voluntad del Señor. Hasta aquí fuimos. Entonces, yo veo que hay que tener claro esa parte de que nosotros no podemos seguir como estamos con una fe tan tibia, con una fe como tan pequeñita, con una fe que no mueva esas montañas. Entonces, pues esa es nuestra invitación, eso es lo que el Señor nos ha dicho en este día. Y ahora le damos paso a Norman para que nos acabe de redondear la idea. Norman. Gracias, Claudita. Nuevamente para todos, muy buenos días. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Esta semana, este fin de semana que pasó, celebramos la fiesta de San Pablo y San Pedro y San Pablo. Hombres de fe, hombres de mucha fe, al fin y al cabo, a pesar de las equivocaciones propias, a pesar de las debilidades propias. Sabemos que Pedro negó 3 veces a Jesús, sabemos que Pablo persiguió a la iglesia, pero en el fondo, sí tenían fe. A pesar de sus dudas, a pesar de todo, a pesar de sus errores humanos, eso de que Pedro le cortara la oreja a Malco, y todos esos pequeños y grandes detalles hacen que pues pensemos también en nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo manejamos nuestra fe o cómo hacemos uso de nuestra fe? Entonces, creo que hoy la palabra de Dios nos está hablando de que la fe tiene principios, que la fe tiene como unos principios claves, como unos principios fundamentales, digámoslo así. Entonces, si tomamos el Evangelio, pues claro, el Evangelio nos está hablando de la fe que los apóstoles tenían en medio de la tormenta, ¿no? En aquel tiempo subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. En esto se produjo una tempestad tan fuerte que la barca desapareció entre las olas. Me parece interesante esa frase, desaparecía entre las olas. ¿Por qué? Porque
porque lo que nos está diciendo es que a veces nosotros sentimos que Dios se nos pierde en medio de las dificultades, en medio de las crisis. ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? Y a veces también se nos pierde el norte, y a veces se nos pierden los propósitos, y a veces se nos pierden los ideales, y a veces nos preguntamos, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué está pasando? Jesús dormía, y yo digo, en una tempestad tan terrible, o Jesús estaba demasiado cansado, o Jesús estaba haciendo el dormido, o algo raro estaba pasando ahí. Yo me imagino una tempestad en donde la barca desaparece en medio de las olas, es porque la cosa estaba bien difícil. Y es que precisamente la fe, principalmente, nosotros la ponemos a trabajar es en medio de los momentos difíciles, en momentos de crisis. Pareciera que el resto no necesitáramos fe. Entonces ya de aquí podríamos sacar un principio. Bueno, yo había pensado antes en otros principios, pero, y se los quiero nombrar como 3 principios básicos de la fe. El primero, ya se los he compartido en otros momentos, es que nosotros tenemos la fe infusa que llamamos. Aquella fe que recibimos como don, como gracia, como regalo en el bautismo. Entonces, nadie que sea bautizado puede decir que no tiene fe. Ahí la tiene. Ahí está la fe. Un segundo principio de la fe, yo diría, o son como 4, pero bueno, un segundo principio de la fe es que la fe también se recibe, como dice la palabra de Dios en Romanos 10:17. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Cristo. La fe viene por oír la palabra de Cristo. Estamos hablando de fe. Claudia decía muy bien que fe y confianza son 2 cosas diferentes y estamos de acuerdo. Uno puede confiar en una persona, uno puede confiar en un ser humano. Yo confío, y así hicimos un negocio de palabra y yo confío que usted me lo va a cumplir. Hicimos un contrato de trabajo y yo confío que usted me lo va a cumplir. Cosas como esas. Entonces, otro principio de la fe es ese, ¿no? Que la fe viene por el conocer la palabra de Dios, por la escucha de la palabra de Dios. Un tercer principio, y es que la fe es fruto también de un encuentro personal con Dios. Ahí es donde surge aquí la pregunta de Jesús a los que están en la barca con él: ¿por qué dudan? ¿Por qué desconfían? ¿Acaso no me conocen? ¿Acaso no saben quién soy yo? ¿Acaso no han visto? ¿Cuál es el problema? Y yo creo que nosotros sufrimos mucho en esta parte porque generalmente no logramos no logramos retener esas experiencias de fe que yo creo que el Señor nos da casi que todos los días. Y entonces vuelven las dificultades, vuelven los problemas y vuelven en nosotros las dudas. Entonces, un tercer principio es la experiencia, el encuentro personal con Dios. Ya Dios se ha manifestado, ya Dios ha obrado, ya Dios ha hecho cosas en nosotros. ¿Por qué dudamos? Un cuarto principio de la fe, y es que la fe se cultiva. La fe se cultiva como una planta, como una semilla. Hay que abonarla, hay que sembrarla, hay que abonarla, hay que regarla, hay que alimentarla, hay que darle sol, en fin, con la fe hay que hacer muchas cosas. O sea, no nos podemos quedar con esa fe infusa recibida como don en el bautismo, sino que esa fe tenemos que trabajarla para que crezca. Dice la palabra de Dios que hay personas que tienen tanta fe que es como un árbol, que la fe es como una semillita de mostaza que se siembra y crece como un árbol gigante.
que hasta las aves pueden hacer nidos en sus ramas. Entonces la fe se puede hacer crecer. La fe se puede hacer crecer. ¿Y cómo se puede hacer crecer? Pues obviamente con la oración, con la palabra de Dios, con la vida sacramental, con la vida comunitaria, con el servicio, con todo eso, con los dones, con los carismas. Todo eso hace crecer la fe. Entonces a ella le di como 4 principios básicos. Fe infusa, la fe por la palabra de Dios, la fe por el encuentro personal con Dios y la fe que hay que hacerla crecer. Entonces, para mí, ¿qué me dice la palabra de Dios hoy? Que la fe tiene como unos principios básicos. La fe tiene como, la palabra clave para mí es principios, unos principios básicos. Y si nosotros lográramos tal vez más que una fe emocional, porque creemos que la fe es una emoción, creemos que la fe es un sentirme seguro, un sentirme tranquilo, un sentirme confiado. No, 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 no. Muchas veces la fe es precisamente en el momento en que más duro sopla el viento, en que más altas están las olas. Sigamos con el texto del Evangelio. Entonces Jesús dormía. Se acercaron y lo despertaron gritándole. Pareciera que ese acercarse fue como dudoso, como lento. Se acercaron. Hubieran podido haber dicho más bien, corrieron hacia él, porque se estaban muriendo, estaban al borde. Pero curiosamente sucede algo rápidamente contrario, y es que lo despertaron gritándole, Señor, sálvanos que perecemos, nos vamos a hundir, nos estamos ahogando. En este caso a ellos les estaban faltando los primeros 4 principios, como que se les habían olvidado por completo. Ojalá a nosotros no se nos olvide. Él les dice, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Se puso en pie, increpó los vientos y al mar, y vino una gran calma. Los hombres decían asombrados. A ver, ¿por qué se asombraron? ¿No se supone que para eso era que lo estaban despertando? No sé, es como si yo le mandara a hacer a usted una mesa y luego me asombro de que la hizo. No tiene sentido, ¿no? No tiene lógica. Y es que ahí está el detalle. Cuando nosotros perdemos los principios de la fe, dejamos de ser lógicos. Dejamos de ser lógicos. No es lógico decir uno que cree en Dios, que tiene fe, y angustiarse o desesperarse o salirse de las casillas en un momento difícil. No es lógico. No tiene lógica. Entonces la fe tiene lógica. Otro principio de la fe podría ser ese, la lógica. Lógico, si estamos pasando por momentos difíciles, Él nos va a ayudar. Si estamos pasando por un momento de necesidad, Él nos va a proveer. Si estamos enfermos, Él nos va a sanar. Si estamos cansados, Él nos va a fortalecer. Eso es lógico. Es lógico. Si Dios está contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Él nos va a proteger, Él nos va a defender. Entonces, la fe a mí me parece que no es algo ciego. No, para mí no es algo ciego. Para mí la fe, como lo dice Hebreos capítulo 11, verso 1, es una certeza, es una certidumbre, es una seguridad. Una seguridad que se fundamenta en algunas lógicas. Lógico, yo recibí la fe cuando era bautizado. Lógico, yo he leído la palabra, sé quién es Dios. Lógico, he cultivado mi fe. Lógico, mi fe ha crecido y es madura y sé que Dios tiene poder, sé con qué Dios me he encontrado, sé que Dios he conocido, sé a qué Dios me he acercado. Entonces lo ilógico sería hacer lo contrario, que era lo que le estaba pasando a estos discípulos.
Están con Jesús, conocen a Jesús, saben quién es Él, pero no creen, no confían, pongámosle ahí la palabra, no, como que pareciera que no supieran Él de qué es capaz. Y en ese contexto también veo la primera lectura entonces, aunque da, o sea, como que es una retahíla, ¿no? Pero es como diciendo, a ver, blanco es gallina, lo pone y frito se come. A ver, 2 más 2 son 4. A ver, por simple discernimiento, por simple análisis, las cosas son así, punto. Entonces el profeta Amós como que le está diciendo al pueblo de Israel, ¿qué les pasa? ¿Qué le pasa al pueblo? Escuchad la palabra del Señor, que el Señor ha pronunciado contra vosotros, hijos de Israel, contra tu tribu que saqué de Egipto. Solo a vosotros he escogido de entre todas las tribus de la tierra. Eso es una palabra hermosísima. Y esa misma palabra va para la iglesia. Por eso les pediré cuentas de todas sus transgresiones. Y entonces comienza a dar los ejemplos de que la fe es lógica, de que la fe tiene unos principios. Entonces dice, ¿acaso dos caminan juntos sin haberse puesto de acuerdo? Entonces, un principio de la fe es que si usted es una persona de fe, camina con otras personas que también tengan fe. Pero ¿qué tiene que ver una persona que no tiene fe o una persona que tiene fe con una que no tiene fe? Y no está hablando de que no evangelicemos y no está hablando de que no busquemos a personas o que no llevemos a las personas a los pies de Cristo. Pero lo que está diciendo es que ¿qué comunión hay entre una persona de fe y una persona que no la tiene? ¿Qué comunión hay ahí? Luego dice, ¿acaso ruge el león en la foresta si no tiene una presa? Eso es lógico, eso es un principio. Si el león ruge es porque hay presa en la foresta. ¿Deja el cachorro oír su voz desde la guarida si no se ha apresado nada? No, el cachorro guarda silencio porque sabe que su papá, su mamá están cazando y si él se pone a chillar o a hacer algo, daña la casa. Entonces él guarda silencio y cuando la mamá coge la presa, ahí sí comienzan a chillar, diríamos nosotros, pero de alegría. Eso es lógico. ¿Acaso cae el pájaro en la red a tierra si no hay un lazo? Si no hay una trampa. ¿Salta la trampa del suelo si no tiene una presa? No. Fíjense ustedes que cada una de esas frases lo que nos está diciendo es la fe tiene lógica. La fe no es ciega. La fe no es vacía. La fe no es etérea. No, la fe tiene consistencia. La fe tiene fundamentos, tiene principios. Si se toca el cuerno de una ciudad, se toca el cuerno de una ciudad sin que se estremezca la gente. Para eso se toca el cuerno, para avisar, para alertar, para despertar los sentidos. Sucede una desgracia en una ciudad sin que el Señor la haya causado. Está diciendo que es lógico que todo lo que sucede en nuestras vidas, dice, ni un codo señala de la estatura, sino es por la voluntad de Dios. Y lo decíamos en estos días. Si esto pasó, fue porque Dios lo permitió. ¿Por qué lo permitió? Eso es lo que tenemos que investigar nosotros. Ciertamente nada hace el Señor sin haber revelado su designio a sus servidores, a los profetas. Y me parece esta frase, y se las he compartido muchísimas veces, no me acordaba que estuviera en el libro de Amós. Y yo siempre digo esto, todo lo que sucede, antes de que suceda, Dios lo anuncia por medio de sus siervos, los profetas. Lo que está pasando hoy en el mundo, Dios ya lo había anunciado, que nosotros no lo hemos leído, no lo hemos investigado, no lo hemos entendido. Que Dios habló por medio de Daniel, que Dios habló en sus libros apocalípticos,
que Dios habló por medio del Apocalipsis, en el libro por medio de Juan en el libro del Apocalipsis. O sea, Dios ha hablado de muchas maneras. Todo lo que ha sucedido entonces en el mundo, todo lo que está sucediendo y va a suceder, y en nuestras vidas de manera personal, en la iglesia, todo, 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 todo. Pero nosotros quisiéramos tener una fe así, a ciegas. Una fe sin conocimiento, una fe sin estudio, una fe sin preparación, una fe sin oración, una fe sin comunidad, y así la cosa no funciona. Y entonces por eso el Señor regaña y dice, hombres de poca fe. Ciertamente nada hace el Señor sin haber revelado su designio a sus servidores los profetas. Ha rugido el león, ¿quién no temerá? El Señor Dios ha hablado, ¿quién no profetizará? Vengan, cuando ustedes oren por alguien que está enfermo u oprimido y el Señor lo sane y lo libere, no se extrañen. No se extrañen. Cuando ustedes abran la boca y le prediquen la palabra de Dios a alguien y esa persona cambie o se convierta o deje lo que es malo que estaba haciendo y comience a ser una persona diferente, no se extrañen. Eso es lógico. Es lógico que ustedes, si abren la boca en el nombre del Señor, Dios va a hablar. Es lógico que ustedes, si imponen las manos en el nombre del Señor, el Señor va a sanar. Es lógico. La fe tiene demasiada lógica. Tiene principios. Tiene fundamentos. Os trastorné como Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y quedasteis como un tizón sacado del incendio. Esto es lo opuesto, lo contrario. Una persona que no sabe que la fe tiene principios es una fe que duda, que desconfía, que queda confundida. Pero no os convertisteis a mí, oráculo del Señor. Por eso así voy a tratarte, Israel. Sí, así voy a tratarte. Prepárate al encuentro con tu Dios. Dice por ahí el refrán que quien no conoce a Dios, cuando lo ve, se asusta. Y creo que eso es lo que le pasa a muchas personas. Se extrañan y se asustan de que Dios escuche oraciones, responda súplicas, haga milagros. Porque se extrañan. Y en el Salmo, Señor, guíame con tu justicia. Es como que está diciendo, Señor, ayúdame a entender que si yo tengo verdadera fe, por lógica van a suceder algunas cosas. Entonces dice, tú no eres un Dios que ame la maldad. Ok, entonces, si tengo fe, no camino en la maldad. Ni el malvado es tu huésped. Ok, lógico. Es un principio básico. El malvado no busca de Dios. El hombre de fe, la persona de fe, busca de Dios, que es su huésped. Ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Lógico. El soberbio, el arrogante, no le interesa humillarse delante de la presencia de Dios. El hombre de fe, sí. Detestas a los malhechores. Eso tiene mucho que ver con la fe. Y ya lo dijeron ustedes, no es que Dios deteste al ser humano, lo dijo Joselina, si no estoy mal. No desprecia el pecador, sino desprecia el pecado. Entonces dice acá, detesta a los malhechores, o sea, el mal. Destruye a los mentirosos, no ama la mentira. Al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Eso tiene lógica, eso tiene principios. Pero yo quiero ser malo y yo quiero hacer la maldad y aún así quiero que Dios me apoye y quiero que Dios me ayude. No tiene lógica. Pero si tengo fe, Dios me respalda. Eso tiene lógica. Eso es un principio. Pero yo por tu gran bondad entraré en tu casa, me postraré ante tu templo santo con todo temor. Eso es tener fe. Que el Señor nos ayude cada día a que esta fe que nos ha dado crezca y dé fruto para su gloria y para su honra. Dios les bendiga. Muy bien, Norman, muchas gracias. Bueno, entonces démosle gracias a Papito Dios porque nos ha regalado un día más de liturgia, porque hemos podido entender el día
esta liturgia, porque hemos podido entender estas lecturas, porque hemos podido entender a qué nos está llamando y a qué nos está invitando el Señor. Bueno, que el Señor nos dé esa fortaleza, nos dé esa sabiduría para hacer crecer nuestra fe, que podamos tener esos deseos de seguirla aumentando, de seguirla alimentando, de que de verdad nos vamos con ese principio de que nos toca alimentarla, porque sí, es cierto, la tenemos ahí como una matica que apenas la rociamos cuando llueve, que sea todos los días, que sea de cada instante, Señor. Te damos gracias y nos colocamos en tus manos. Seguimos, Señor, pegaditos a ti. Aumentanos esta fe, aumentanos en nuestro amor, aumentanos, Señor, todas las gracias que tú tienes para cada uno de nosotros, para poderlas compartir, para poderlas llevar a otros hermanos que están necesitados de ti. Te damos gracias, bendito y alabado seas por siempre, Señor. Nos despedimos este momento con la bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por reunirnos todos los días, invitarlos, seguirlos invitando. No se nos olvide que también nosotros nos reunimos presencialmente, no solamente aquí en la mañana, sino tenemos en diferentes puntos de la ciudad de Bogotá grupos de oración. También tenemos fuera de Bogotá, en Fusagasugá y en Suya también nos estamos reuniendo. Entonces todos están invitados. Si alguno desea, pues se puede comunicar a los teléfonos que tenemos o por este mismo medio nos pueden contactar y con mucho gusto les decimos en dónde nos reunimos. También agradecerles las personas que nos aportan, que nos ayudan, porque como ustedes saben, somos una comunidad misionera, somos una comunidad que salimos a llevar la palabra del Señor. No siempre lo hacemos aquí en Bogotá. A veces salimos de aquí, nos vamos a otro departamento, nos vamos a donde nos llamen, donde nos necesiten, a llevar la misión y pues se requiere de unos recursos económicos que son los que ustedes nos hacen, que son los que ustedes nos aportan y los que quieran seguir haciéndolo y los que quieran y sientan la necesidad de hacerlo, lo pueden hacer al NECI, que es al 301-551-2161. Ese NECI está a nombre de Milena Bermúdez. Allí nos pueden hacer sus aportes. El Señor les bendice y les aumenta inmensamente. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué más tenemos? No se nos olvide que todos los días también nos reunimos a las 3 de la tarde. Nos encontramos para hacer el Santo Rosario. Todos los días tenemos una necesidad diferente por cual ofrecerlo. Entonces, también invitados por este mismo canal, por este mismo Zoom. Entonces, ahí nos encontramos a las 3 de la tarde. ¿Qué más decirles? Pues que seguirlos invitando todos los días, que no dejemos de participar en la liturgia, que esto nos ayuda a crecer y a aumentar nuestra fe. Y bueno, a que sigamos siendo mejores hermanos, que sigamos siendo mejores católicos, y por qué no, pues que sigamos llevando esa palabra y invitando a los que no conocen del Señor. Entonces, por este momento, pues aquí dejamos nuestra invitación, aquí dejamos nuestra liturgia. Pidámosle al Señor que siga haciendo obra en cada uno de nosotros durante esta semana y que la podamos seguir aumentando. El Señor les bendiga, que tengan un resto de semana maravilloso y que acaben de pasar un descanso muy tranquilo y muy feliz. Muchísimas gracias.